El 18 de junio tuvimos un Digimon Navi que, en resumidas cuentas, fue una porquería. No anunciaron absolutamente nada nuevo o interesante, y hasta se me cortó la luz mientras reaccionaba al mismo en directo, por lo que Kuja tuvo que seguir streameando. El único momento destacable fue el siguiente. ¡Nunca dudé! ¡Nunca dudé! ¡Jamás! De esta franquicia. Bueno, ¡Jamás dudé! Así es, le dieron a Gayumon una forma X. O bueno, no tan así. Como ya expresé en mi Twitter, pese a que es mi Digimon favorito, hubiera preferido miles de veces que esta nueva forma no existiera si a cambio salía información de Survive. Sin embargo, al ser un Digimon que me encanta, era imposible que no me interesara el lore de su nueva forma mamada. Para bueno, saber qué carajos le pasó. Pero antes de comenzar, de ser posible, me gustaría que vieran el video de curiosidades de Gayumon, ya que en el mismo se recopilan todos los datos referentes al lore del Digimon. Dicho eso, prosigamos. Según el perfil de Realize que se nos dio, Gayumon alcanzó esta forma luego de perder y hacer un entrenamiento inimaginable, que hizo que la data de demonio en su Digicode despertara, cambiando sus Kinkurin en una sola espada, que es, bueno, la nueva Kinkurin. Bien, en primera instancia, este Gayumon es un cambio de modo. De hecho, su nombre es Gayumon Itou no Kana, que proviene del estilo de combate Itouryu, es decir, combate de una sola espada. El Gayumon convencional no solo luchaba con dos espadas, sino que podía volver estas un arco con el que lanzaba flechas de energía llamado Rinkensan, además de su Gaia Reactor. Este Gayumon es el resultado final de enfocarse en un solo estilo de pelea. No obstante, esto plantea un problema. Si Gayumon ya era un ex Digimon, siempre debió tener su potencial de pelea al máximo. Además de esto, jamás se nos dijo en su formación previa que guardara alguna relación con demonios. Entonces, ¿qué carajos está pasando? Pues, si les digo que Gayumon y Ogremon guardan similitudes, ¿cómo se quedan? La cosa con su perfil es que no usa la palabra demonio per se, usa la palabra Oni, y sí, los Onis vendrían a ser demonios u ogros en el folclore japonés. Sin embargo, este detalle es importante, porque en Digimon existe el tipo Oni, siendo el Digimon más icónico tipo Oni o Gremon. Según su perfil, el tipo es violento y disfruta luchar incluso con enemigos más fuertes que él. Vaya, adivinen a qué otro Digimon le gusta luchar como enfermo mental. Y esto no sería decir mucho de no ser que Kinkakumon, otro Digimon Oni, también comparte este rasgo de agresividad, aunque ella lo manifiesta en relaciones amorosas, pero se entendió el punto. Teniendo esto en cuenta, ¿de dónde sacó Gayumon la data Oni? Simple, de la computadora oriental donde nació. Como dijimos, los Oni son parte del folclore japonés, así que eso está cubierto. La duda real es, ¿por qué nunca supimos nada de eso? Una teoría inicial era que en realidad las Kinkurin estaban de alguna forma malditas, poseyendo al demonio. Sin embargo, descartamos eso porque si volvemos a leer el perfil, nos dice que Gayumon tiene data de Oni en su Digicore. No es que en sí tuviera un demonio dentro suyo, sino datos. En adición, esta idea parece estar presente en Asmaria, el creador del Digimon, desde hace varios años, ya que si observamos su diseño no oficial de Gayumon Burst Mode hecho en 2007, vemos que el concepto de boca en el pecho se mantuvo en ambas versiones. Dicha boca representaría la data de Oni. Con estos datos en cuenta, el motivo por el cual Gayumon no pudo usar dicha data puede deberse a su propia especie. Si analizamos a los Greymon desde sus orígenes, estos son héroes, ya sea el original que salvó al Digital World, o el primer Wargreymon que tuvo que ser, según su perfil, un verdadero héroe entre héroes, para ser merecedor de dicha evolución. Incluso el perfil de Brad Wargreymon, pese a que parezca super malote, te dice que el tipo persigue su propio ideal de justicia. Si extrapongo todo esto a Gayumon, él no tiene ningún ideal más allá de la búsqueda de la fuerza constante en base a la lucha. Lo que es más, tiene una mentalidad similar a Belzebumon, quien busca luchar constantemente por un deseo insaciable de poder. En el caso de Gayumon no diría que es tan perverso, sino más una cuestión de probarse a sí mismo y garantizar su supervivencia, lo cual, bueno, se refuerza con el hecho de que es un Digimon nacido por aguantar muchos combates y tiene el ex antibody que representa el deseo de vivir a como de lugar. Volviendo con el Gayumon Oni, si vemos sus ataques ya no posee ninguno que lo asocie con la especie de Greymon. Su único poder Gaia Reactor fue descartado por puras técnicas con espada que él mismo aprendió, y esto es interesante porque ya en su versión anterior, como dijimos, la mayor parte de sus ataques los aprendió él solo con unas espadas que se encontró por ahí. Su modo Itou no Kana es la culminación no solo de sus técnicas con la espada, sino del rechazo total de su especie en busca de la fuerza, dando como resultado que desbloquee su poder real. Esto es súper ultra interesante porque Gayumon no solo nació con un solo ataque de mierda y se tuvo que arreglar con eso, sino que toda su vida su propio cuerpo estuvo nerfeado. Si miramos el diseño notaremos que la armadura recibió mejoras. Los cuernos de esta han adquirido volumen y al mismo tiempo la armadura le queda más pequeña, ya que la musculatura de
Gaio es más grande. Su piel adquirió un tono rojizo y como extra, el brazo con el que sostiene su nueva Kinkurin no solo está vendado, sino que sus dedos presentan algunas lastimaduras, en señal de lo mucho que le habrá costado desarrollar y dominar dicho estilo. Porque si bien Gaiumon desbloqueando su poder real adquiere un aumento de fuerza, sigue sin ningún tipo de ataque nuevo. Véase, como ya dijimos antes, todos los ataques que tiene esta forma son cosas que tuvo que aprender y desarrollar él mismo. Y hasta acá llegamos. Si bien sigo bastante en la mierda porque no sale Survive, al menos explorar el lore de este nuevo Gaiumon fue divertido. Como siempre, recuerden que pueden mandar sus teorías argumentadas a este email y que pueden apoyar este video de forma optativa dejando un like o compartiéndolo. En adición, si veo que el mismo alcanza 2222 likes en 24 horas, van a tener otros misterios enigmas esta semana. Sí, esta semana. Por último, pueden apoyar el Deku Revival ya no solo para jugar Decode, sino para que, bueno, la IP saque algún maldito juego. Yo soy Drash y nos vemos en el siguiente video de Rewoldy. Adiós.